Bien, bueno, el tema que nos compete para ver hoy es fuentes del derecho. La idea de esta clase es una clase que va a abarcar eh, el origen del derecho, de dónde surge, de dónde proviene, de dónde se va conformando el sistema jurídico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de fuente tenemos que entenderla como el origen de eh, la construcción de este sistema jurídico, de lo que le da cimiento y posibilidad de interactuar en el ámbito jurídico interno. Entonces, cuando nosotros vamos a decir fuentes del derecho, nos vamos a referir a, imagínense en su casa, en una comida un domingo, cuando tienen que comer, el plato que tienen está vacío. Para poder llenarlo, tienen que agarrar de la fuente del medio, del centro de la mesa, y llenar su plato. Bueno, imagínense eso, ¿no? Como de dónde proviene, dónde vamos a llenar nuestro sistema jurídico con normas y reglas y códigos, y sobre todo la Constitución Nacional, que vaya estableciendo cómo regular las conductas. La primera de las fuentes es la ley. Luego vamos a ver que también está la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Si nosotros tenemos que clasificarlas a estas fuentes, las vamos a clasificar en dos grandes ramas. La primera rama es las fuentes formales. ¿Qué particularidad tienen las fuentes formales? Que son escritas y que provienen del consenso. Por lo tanto, ustedes anótense eso. Las fuentes formales, que es la primera clasificación, son escritas y provienen del consenso, del debate, de la negociación política que entre distintos representantes del pueblo se ponen de acuerdo para poder establecer. Por ejemplo, la, 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 la ley. La ley, tenemos muchas variables de ley, pero vamos a ir viendo ahora un breve concepto que ya estuvieron viendo con Mariana, con el otro profe, es la fuente principal del derecho. Es fuente formal porque proviene del consenso y está escrita. Existen distintos tipos de leyes. La Constitución Nacional es la ley suprema, ¿sí? No hay ninguna ley debajo de la Constitución Nacional que pueda contrariarla. Por eso se considera que una ley que vaya en contra de la Constitución Nacional es inconstitucional. ¿Estamos bien? Entonces, la primera fuente es la ley. ¿La ley qué características tiene? Bueno, que es obligatoria para todos los habitantes del pueblo, que tiene un alcance temporal y espacial, ¿sí? El alcance espacial sería, por ejemplo, si es una ley nacional en todo el territorio argentino. No puede regular situaciones jurídicas en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Chile, porque no tiene ámbito de jurisdicción. El espacio que abarca esa ley nacional son los límites del territorio nacional. Y temporal, y bueno, puede ser que una ley se aplique por un periodo de tiempo determinado, puede ser que una ley se aplique de forma retroactiva, no siempre, el principio es que es irretroactiva la ley, pero siempre y cuando pueda ser beneficiosa para el administrado, dice uno de los principios, puede ser retroactiva. Ejemplos, la retroactividad en un sistema de devolución de impuestos o de aumento de salarios. Eh, y debe emanar de autoridad competente. Toda ley debe emanar de autoridad competente. En nuestro sistema jurídico, la autoridad competente para la creación de las leyes, ¿cuál es? ¿Qué piensan que es? ¿Cuál es el organismo encargado de crear la ley? El Congreso, profe. Bien, el Congreso. De forma excepcional, la Constitución Nacional nos establece en el artículo 93 la posibilidad que exista lo que es decreto de necesidad de urgencia, que después lo vamos a ir viendo más adelante, pero es excepcional y es asimilable a una ley, pero tiene unas prohibiciones, como por ejemplo que no puede regular conductas que estén referidas a lo que es sistema impositivo, régimen electoral, partidos políticos y derecho penal. Pero, en principio, el organismo por esencia destinado, el poder destinado para poder crear una ley, ¿sí? Es el Congreso, que se divide, como ya lo vimos en una clase anterior, entre diputados y senadores.
Los diputados vamos a ir viendo más adelante que representan a las provincias y los senadores, perdón, diputados representan al pueblo de las provincias y los senadores representan a las provincias en sí. Van a ver que son 3 senadores por provincia y la cantidad de diputados va a variar por cada provincia dependiendo cuántos habitantes tiene cada provincia. Pero entonces, la esencia de la ley es que emana de una autoridad competente, que es el Congreso, en principio y como regla fundamental. Por vía excepcional está el decreto, algo que hoy parece una regla, debería ser excepción solamente. Eh, y tiene alcance en el territorio argentino, se le puede poner un límite temporal, pero siempre es hacia adelante, eh, y es obligatoria para todos los habitantes del pueblo. Por lo tanto, la ley es la primera de las fuentes del derecho. ¿Y qué se puede clasificar? Si tenemos que hacer una pirámide de jerarquía que nos establece un autor que se llama Hans Kelsen, ¿sí? Que es positivista, lo voy a explicar, no sé si lo pudieron ver un poquito con Mariano el tema del positivismo, pero lo refrescamos un poco por las dudas, que, que ejemplifica lo que es la jerarquía de las leyes, dice, en la suma de esta pirámide vamos a tener la Constitución Nacional. ¿Y por qué? Porque tiene lógica. Todo Estado cuando se consagra y se constituye, por eso viene la palabra Constitución Nacional, cuando se constituye, establece las reglas fundamentales que tiene que preservar cualquier ordenamiento jurídico que se cree con posterioridad. Por lo tanto, el pilar y la base, esos pilares de un edificio, bueno, es la Constitución Nacional y establece las reglas fundamentales que no se pueden tocar, porque si se toca alguno de esos pilares se podría caer todo lo que se construyó posteriormente. Por lo tanto, la seguridad jurídica establece que no podemos hacer una ley que después contraríe la Constitución, porque si no estamos yendo en contra de nuestro, como dicen en Estados Unidos, nuestros padres fundadores, o sea, en contra de los quienes fundaron la Constitución, que le dieron sentido jurídico a la independencia argentina. Tengan en cuenta esto, Argentina como Estado jurídico comienza en 1853 con la Constitución Nacional. Hasta ese momento, como ya lo dije en la clase anterior, solamente eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Era un movimiento independentista, unificado, que antes tenía más provincias, porque Uruguay era una de las provincias que estaban buscando si estaban con nosotros o no. Paraguay se independiza de nosotros, en realidad no, sino de España, y nosotros no lo reconocemos por un tiempo largo, esa independencia a Paraguay, porque queríamos que sea territorio nuestro. Por lo tanto, había una situación histórica importante en ese contexto en el que se iba constituyendo el Estado Nacional y se sentaban las bases principales para el ordenamiento jurídico. Lo logramos en 1853, sin Buenos Aires. Por lo tanto, la Confederación Argentina, que se llamó así desde 1853 hasta 1860, la Confederación Argentina, estaba integrada sin Buenos Aires. Las provincias no pasaban la Pampa, ¿sí? O sea, acuérdense que el sur recién en 1880 empieza con esa campaña del desierto, a conquista del desierto, a lograr habitar esos territorios por parte de los colonos, digamos, de la parte de los españoles que vinieron aquí y después fueron sustentando familias y después los mestizos, etc. Pero ese territorio no se consigue hasta después de 1880, mucho después de que se, se, se- se hace la unificación nacional. Entonces, nuestra constitución de 1853 hasta 1860 está en Buenos Aires. En 1860, después de la batalla en la que Mitre resulta vencedor y Urquiza vencido, Urquiza fue el primer presidente constitucional argentino, eh, se incorpora a Buenos Aires pero pone sus reglas. Y la regla fundamental para esa incorporación a Buenos Aires fue que la aduana se mantenga en Buenos Aires y que el control de la aduana esté en Buenos Aires. Por lo tanto, de un concepto de federalismo pasamos a un pseudo-unitarismo, porque todas decisiones importantes pasaban y se constituían en Buenos Aires y no era tan federal como, por así decirlo. Entonces, la Constitución es la ley fundamental, que después vamos a ver Constitución directamente, van a tener de hecho una clase conmigo de vuelta, pero es la ley primera, ¿sí? Como escucha muchas veces, una frase muy usada, es la ley primera. Bueno, la ley primera es la Constitución en el sistema jurídico. Luego tenemos las leyes, ¿cuáles? Las nacionales. Luego tenemos leyes provinciales. Una ley provincial, si estamos haciendo una pirámide, estamos dibujando, si le quieren dibujar una pirámide, yo podría haberla hecho en un Paint o en un Word, pero si tuviésemos una pirámide,
arriba de todo tenemos la Constitución. Debajo van a estar la ley nacional. Debajo de las leyes nacionales van a estar las leyes provinciales. Por lo tanto, ninguna ley provincial puede ir en contra de una ley nacional o la Constitución nacional. Debajo de las leyes provinciales van a estar las ordenanzas municipales. Ahí tenemos una jerarquía de leyes muy por arriba. También los decretos se encuentran, si son nacionales, a la par que la ley nacional, etc. Entonces, esa es nuestra fuente principal. Claro, porque cuando decimos se creó la ley tal que le permite a, no sé, los jubilados poder jubilarse por primera vez o un mejor sistema jubilatorio, bueno, es una ley nacional, por lo tanto, como es nacional en todo el territorio argentino, van a poder demandar a el Estado Nacional o quien le impida el acceso a esa jubilación. Se crea, no sé, un nuevo sistema educativo para poder acceder a planes de estudio de forma integral a todas las personas que terminan 18 años y que puedan acceder a una beca de forma, por el mero hecho de ser estudiante universitario. Y bueno, si se crea ese programa, lo que fuera, nacional, ¿sí? Pueden acceder a él todos los que cumplan determinadas condiciones, tengan 18 años, o ser mayor de edad, estar estudiando en una universidad y demostrar regularidad, por ejemplo. Bueno, por ser el hecho de ser ciudadano mayor de 18 años y estar estudiando, tal vez pueda aplicar para ese plan porque es federal. Ahora, ¿qué pasa si es una ley provincial? Y bueno, si lo saca esto para ir entendiendo jurisdicciones, ¿no? Si lo saca la provincia de Córdoba, y a mí me interesa, por ahí no puedo aplicar porque soy de Buenos Aires, y la provincia de Córdoba solamente limita a los que viven en Córdoba o los que estudian en Córdoba. Entonces yo tal vez, si quisiera acceder a ese programa, debería irme a Córdoba, o tener residencia allá, o estudiar allá. Eso para que vayan entendiendo las jurisdicciones. Entonces, tenemos una Constitución Nacional, Ley Provincial y Ordenanza Municipal. Eso en cuanto a las leyes. Vamos a la segunda fuente del derecho, que yo sí pondría acá como siguiendo en este orden de las fuentes que son formales, ¿no? Que vienen de lo que está escrito, de lo que está consensuado. Bueno, pondría la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia es el dictamen que hacen los jueces al resolver un conflicto entre partes. Supónganse que Franco y Soledad tienen un conflicto jurídico y yo soy el juez, Agustín es el juez. Entonces viene Franco que demanda, no sé, en un accidente de tránsito, determinada suma de dinero porque lo choca Soledad. Bueno, ahí van a ver quién tenía la culpa, van a tratar de basarse en leyes entre las dos personas sobre cómo eran las cuestiones, yo voy a tratar de ver qué pasó y ahí aplico la ley, obviamente voy a aplicar la ley, pero escribiendo una sentencia. Y le voy a dar derecho a uno de los dos, o a Franco o a Soledad, a que pueda ganar el pleito. Bueno, este es un derecho. ¿Por qué es una fuente del derecho? Y porque me da el derecho a mí de poder cobrar, por ejemplo, a Franco, de poder cobrar a Soledad si determine que él tenía razón, o al revés, a Soledad si le dé la razón a ella y que Franco le tenga que pagar, o no le tenga que pagar porque la culpa por ahí era de Franco y, no sé, el damnificado es él, no sé, por ejemplo, no sé. Imagínense un caso mucho más simple por ahí, que venía caminando Franco en no sé, una autopista y Soledad, para hacerlo menos grave, venía en bicicleta eh, y Franco venía caminando en la autopista, se cruza por atrás de un colectivo, Soledad no lo llega a ver, la culpa fue toda de Franco, los lesiones son leves, vamos a poner algo leve. Bueno, por ahí un juez fallaría a favor de Soledad y le diría a Franco no puedes cobrar nada y Soledad salva de tener que pagarle, no sé, daños y perjuicios, quebradura de no sé, un tobillo. Pues un caso muy bizarro, por así decirlo. Pero vamos a un caso más real. Soledad pone un negocio. Lo pone te por Soledad te tomo, pero a mí me gusta verlo para ver si van entendiendo. Lo contrata a Brian en su trabajo. Y empieza con un emprendimiento, Brian empieza a trabajar muy bien, la verdad que tiene un buen desempeño laboral, pero Soledad en un momento decide que prefiere contratar a Franco, que es un amigo de ella, que se quedó sin trabajo, y a Brian lo conoce, pero por relación laboral y no tiene afinidad. Labura muy bien todo, pero no tiene afinidad. Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo despide,
¿sí? Le inventa una causa, lo despide y no le quiere pagar ningún tipo de indemnización y lo llama a Franco, vení que ahora tengo un lugar para contratarte a vos. Y Brian dice, bueno, a ver, para, voy a iniciar un reclamo judicial porque contacté a Agustín, que es abogado, y me dijo que yo tengo un derecho a poder cobrar una indemnización, porque yo trabajé 3 años con Soledad y no me pagó un peso, solamente la liquidación del mes. Entonces Brian va, inicia un reclamo judicial y lo agarra un juez y analiza todo lo que pasó, cuáles son las. Vieron que en todo proceso judicial se escucha el concepto del derecho a ser oído, ofrecer pruebas. Bueno, hay un debido proceso, hay un debido procedimiento, hay un procedimiento que es establecido por la Constitución Nacional, en nuestro artículo eh, 18 de la Constitución, que establece el debido proceso. Que dice que toda persona tiene derecho a defenderse en juicio, a probar y producir pruebas. Bueno, esto es así, es real. No podría condenar per se a Soledad sin ver la causa, ni tampoco podría darle el derecho a Brian sin escuchar a la otra parte y las pruebas que se tienen que verter, o sea, mostrar en un juicio. Pero oídas las pruebas, he escuchado todas las versiones de cada lado, de la demandada y el demandado, y el actor, veo y decido. Cuando decido y tomo la decisión, que se llama sentencia, ahí escribo, por eso también es formal, y le doy derecho a uno por sobre el otro a cobrar. Supónganse que en este caso le doy derecho, por eso Soledad viene perdiendo, le doy derecho a Brian, de que cobre una indemnización que Soledad le debería haber pagado porque está trabajando durante 3 años y decidió despedirlo libremente. Entonces Soledad le tiene que pagar. Ahí está el derecho. Acuérdense que estamos hablando de fuente del derecho. ¿Dónde surge el derecho que yo tenga que cobrar esto? Y porque un juez me dio la sentencia. Si Soledad no quisiera pagarle, yo tengo lo que se llama el poder coercitivo del Estado, que sería en este caso utilizar la fuerza pública. Yo puedo hacer ir y embargarte una cuenta, si no tenés cuenta, eh, embargarte bienes, ¿sí? Para hacerte efectivo de un cobro de dinero y pagarle a Brian lo que le corresponde. Entonces, una sentencia implica que cuando un juez resuelve, lo hace de forma escrita, consensuada, y sí, porque a veces son 3 jueces, si es un tribunal, en el ámbito laboral es así, o podemos ir a una cámara, porque no estamos de acuerdo con el fallo y apelamos y vamos a una cámara donde lo ven más personas, pero por sobre todas las cosas es escrita, es una característica de la formalidad, que es escrita. Entonces ahí le da un papel al ganador, en este caso la sentencia, que es válido para poder reclamar el monto que le corresponde para poder hacerse efectivo de ese cobro de dinero. De esta manera, nosotros tenemos la particularidad de que tenemos un origen del derecho consagrado por una voluntad jurídica, que es el juez al resolver una cuestión. Entonces tenemos ley, jurisprudencia. La otra fuente del derecho se llama doctrina y la relacionamos con la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la doctrina son libros que escriben determinadas personas, libros que escriben determinadas personas que hablan respecto de alguna particularidad que yo tal vez en mi sentencia, que soy el juez, digo, bueno, como dice en este caso Jean Vías, ¿sí? Un autor, un doctrinario, en tal libro, tal página, cuando existe un pleito judicial, justo Jean Vías no es laboralista, pero imagínense, no sé, un laboralista, cuando existe un pleito y un despido encubierto, el demandado tiene un derecho a poder ser reparado justamente porque no pudo acceder a la indemnización en tiempo y forma en el momento oportuno, lo cual conlleva un daño demasiado más, o sea, más grave por sobre la persona, porque con el paso del tiempo, imagínense la inflación en Argentina, puede conllevar a que a percibir recién ese dinero de forma muy extemporánea. Bueno, hay todo un pensamiento establecido por alguien que se le va a decir doctrinario, que escribió en un libro y que puede ser, y es derecho, solamente en el momento en el que algún juez lo pone en su sentencia. Porque dice, bueno, como dijo Jean Vías, como dijo Zaffaroni, como dijo Barcesat, como dijo cualquier autor de libros, y lo pone, y dice, bueno, fundamento mi decisión en base a esta línea de pensamiento y razonamiento.
es la menos importante. Si después no se la acuerdan, la verdad que no es tan trascendental. Pero sepan que si se habla de doctrina, es lo que escribe. Si alguna vez escuchan la palabra doctrina, es lo que escribe algún pensador en el ámbito jurídico y que puede ser aplicado por algún juez. ¿Sí? Porque lo que plantea el doctrinario no es un pensamiento por así, no más, libre, o sea que no tiene un peso en sí, sino que es un pensamiento de una interpretación y aplicación de una norma. Porque las normas, no se olviden, las leyes son muy interpretativas. Cuando yo escribo una ley, bueno, algunos van a decir, en la letra chica, va a decir, bueno, quiso decir esto el legislador cuando estableció una ley, o quiso decir aquello otro. Bueno, ahí está la clave de cómo se puede interpretar, ¿no?, determinada ley. Bien, ahí tenemos lo que son las formales. Ahora vamos a las que no son formales, que hay dos: la costumbre y los principios generales del derecho. Las fuentes no formales tienen la particularidad, contrario a lo que serían las formales, que no están escritas, no provienen de algo escrito y no provienen del consenso, no son consensuadas por las partes o por nadie. Bueno, la fuente principal de lo que sería no formal es la costumbre. ¿Pero por qué? Y porque la costumbre viene a ser aquel hecho o acto jurídico que realiza la sociedad de forma mayoritaria, una cantidad de gente más o menos considerable, de forma repetida, constante y uniforme, y esto es importante que lo noten así como acto realizado por una mayoría de gente, de manera repetida, constante y uniforme, repetida porque se repite en el tiempo, constante porque tiene como una lógica de repetición, y uniforme porque es siempre la misma conducta, ¿sí? Con la característica de que se cree o se percibe como obligatoria, con la característica de que se percibe o se cree como obligatoria. Bien, acá vemos dos caracteres que tiene la costumbre. Un carácter formal, esencial, ¿sí?, que sería esta conducta constante, repetida y uniforme, y un carácter psicológico, que es este factor que le atribuimos de obligatorio. Como un ejemplo bien básico, una propina. La propina no está regulada por el derecho, pero es un acto que nosotros hacemos de forma constante y uniforme, que cuando nos atienden en un cualquier bar, nosotros vamos y dejamos propinas. No está regulada porque el derecho no dice cuánto es de propina, se estima el 10%, todo. Es una costumbre, ¿ok? O sea, un acto que nosotros hacemos constante y uniforme, y de hecho es parte de un sueldo de quienes trabajan en el ámbito gastronómico. De hecho, los empleadores le pagan menos cantidad de dinero porque dicen, bueno, es esta plata más lo que te llevas de propina. ¿Sí? Entonces, es una costumbre. Bueno, y como tenemos ese concepto desarrollado, que tiene dos caracteres, como un psicológico, que es la obligatoriedad, y un carácter esencial, que es el acto constante, repetido y uniforme, vamos a ver que existen tres tipos de costumbre. Entonces, si vemos la costumbre, damos esa definición y decimos que se clasifica en tres partes: costumbre concebida por la ley o amparada en la ley, que, que en latín se le dice secundum legem, amparada por la ley, que es contraria a la ley, contra legem, y que es creadora de ley, preater legem, anterior a la ley, ¿sí? Entonces, la primera, que es como amparada o contemplada en la ley, y bueno, vamos a ver que la ley en varias oportunidades, por ejemplo en el Código Civil, en varias oportunidades dice, se resolverá de esta manera o en base a los usos y costumbres, ¿sí? Y ahí le está dando la posibilidad a que al juez analice cómo son los usos y costumbres para resolver alguna cuestión que tal vez no está amparada en su exactitud jurídicamente. Puede ser creadora de ley y, por ejemplo, el caso antes de que
se empieza a regular por el Estado, operar y pagar por Mercado Pago no estaba regulado, entonces era una costumbre creadora de ley. Empezamos a pagar por una aplicación que no tenía, que no era el banco. No teníamos la tarjeta de crédito, sí, pero Mercado Pago no tarjeta de crédito, no. Era un sistema de pago virtual en el que yo ponía mi dinero del banco en una plataforma, en una cuenta virtual, no regulada por el Estado. Entonces el Estado se dio cuenta ahí que hubo una costumbre, porque si lo hacían 10 personas, 100 personas, 1000 personas, o sea, operar solamente por Mercado Pago, no hubiese habido una legislación sobre la forma de pago virtual posterior. ¿Por qué? Porque esa costumbre no creó ley. ¿Se entiende? Al realizarla tanta cantidad de personas, la utilización de esa billetera virtual, tuvo que salir el Estado a regular esa conducta tarde, porque no es que el Estado se le ocurrió y dijo, che, miren, podemos hacer esto, usemos la billetera virtual, que la crea el Estado y hace una ley para ello. No, al revés. El Estado se dio cuenta que una conducta se venía realizando de forma antijurídica, porque no antijurídica no es contra la ley, pero sin ordenamiento jurídico que la ampare, en un vacío legal, y salió a regular esa conducta. Entonces, ahí fue, la costumbre fue creadora de ley. Creó la ley que regula la forma de pago virtual. Y después tenemos contra legem. La costumbre contra legem es contraria a la ley. Lo que hace es que una ley puede dejar de usarse o derogarse porque la sociedad considera que no es buena o que ya no tiene que aplicarse o que la aplicación de esa ley es perjudicial. Bueno, una costumbre que se está realizando, que logró generar modificaciones importantes, es el uso de marihuana. ¿Sí? La sociedad cada vez más abiertamente se considera y se declara fumadora o que ha fumado alguna vez marihuana o que ha tenido, que consume marihuana tanto fumando o por aceites, que el Estado reguló, despenalizó el consumo personal y la tenencia para consumo personal. Entonces esa costumbre fue contraria a la ley, porque la ley decía que no podías tener marihuana. La ley decía que no podías consumir marihuana. Y sin embargo, la costumbre hizo que se derogue esa ley y ahora si te detienen con marihuana, determinada cantidad de marihuana, no van a andar con un paquete de 7 kilos en la espalda llevándolo en una mochila, pero si te consumen con una cantidad mínima de marihuana, menos de 25 gramos deberían ser, jurídicamente, no irías preso. Te pueden hacer un acta, sí, pero no vas preso, no tienes una causa penal ni nada. Eso se deroga y se cambia, o sea, esa costumbre de percibir el consumo de marihuana como algo tal vez más social y no tan prohibitivo por parte del Estado se debe a una costumbre. De hecho, ya lo hemos charlado, creo, en la clase anterior, que las drogas, lo hemos visto, que yo les dije que podían ver una serie que era Painkiller, no sé si le dijo a ustedes, creo que sí. Lo voy a escribir acá, en el chat. Painkiller, que es en Estados Unidos se le dice así a los painkiller. Se le dice así a los antiinflamatorios, analgésicos, ¿sí? Que son drogas también, y son adictivas a veces, para muchas personas es adictiva. El tabaco es una droga adictiva, el alcohol es una forma que nos genera la inhibición de de- de nuestras facultades mentales, de alguna manera, por un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es legal o ilegal? Lo establece el Estado. Entonces, en este caso, ahora hay un problema con y sí, ahora hay un problema. Siempre se puede volver a la situación jurídica anterior. Ahora hay un problema. El Estado salió a derogar una ley porque una conducta de manera constante y uniforme, de manera repetida, realizaba en la sociedad con la conducta con la característica que debería ser obligatoria, que es respetar el consumo libre y no agresivo de una sustancia psicoactiva. Bien. Y por último tenemos como otra fuente no formal del derecho los principios generales del derecho.
tanto de la costumbre como los principios generales del derecho, que son no formales y no están escritos y no están consensuados, viene a establecer algo así como una relación con el derecho natural. Cuando nosotros hablamos del principio general del derecho, estamos refiriendo a que existe un derecho anterior al hombre, prehumano, por así decirlo, por eso el derecho natural, y que concibe que la humanidad toda, por el solo hecho de ser humano, personas, tiene determinados valores elementales o derechos elementales que deberían ser reconocidos mundialmente. El derecho a la vida, al honor, esos son los principios. Derecho a la vida, al honor, a la integridad, a la salud, a la educación, bueno. Eh, entonces, esos principios generales del derecho son a veces un sustento hasta de derecho internacional que pueden servir al Estado a la modificación de un sistema jurídico interno basándose en ellos, ¿sí? Eh, son percepciones que se hace de forma, como se diría, racional del pensamiento humano, ¿no? Y que concibe que la humanidad debería garantizar esos principios básicos como para tener La realidad, creo yo, es que en el mundo entero vemos que no importan tantos esos principios generales de derecho que tanto hablan, y porque si no, no habría guerras, no habría conflicto, no habría, ¿no? Eh, no podemos hablar de un principio general de derecho o un fin utópico, un derecho natural que por todos percibidos como tal, si un vecino, imagínense, vamos a ponerlo como algo local. Todos se pueden llevar mal con un vecino. Brian y Lionel, que por ahí pueden ser vecinos, no se pueden ni llevar tal vez, pero sin embargo hay un respeto mínimo. Ahora, muchas veces pasa que un vecino se va a las piñas con otro vecino por cualquier motivo. No sé, te dije que no estaciones más en la puerta de mi casa. Es la puerta de mi casa, yo no puedo entrar al auto porque vos venís y pones, bueno, y se van, bueno, y genera un conflicto. Bueno, con los estados pasa más o menos lo mismo. No solo, no por esta banalidad por ahí donde estacionas, pero sí pasa lo mismo por religión, ¿sí? Porque mi religión es, no sé, parece como que hay que hacer valer, es como un Boca River, ¿no? Mi religión es la única, más importante. No pueden coexistir dos religiones. Y lo que pasa, por ejemplo, en Israel hoy en día es que se debaten de dónde es el origen de cada una de las religiones y en la tierra esa, en realidad, quién es ese lugar, esa porción. Eh, o el conflicto de territorio, Ucrania y Rusia. Ucrania dice que se afecta su soberanía porque le están cediendo la posibilidad de utilización del territorio ucraniano estratégicamente a Estados Unidos y a miembros de Europa, afectando así la soberanía de Rusia. Entonces, hay determinadas cuestiones que afectan a esos países vecinos y se producen guerras. Y cuando se producen las guerras no es que estaría buenísimo, ¿no? Pero que va Putin y se junta con el presidente de Ucrania y dicen, bueno, vamos a jugar, no sé, un partido de truco, vamos a hacer un boxeo entre nosotros dos. No, mandan personas que mueren y atacan con misiles a lugares donde hay civiles y niños que mueren y fallecen, que no tienen ni culpa, ni idea, ni saben por qué están peleando. Y de hecho, tal vez si ganan la guerra cualquiera de esos, ni siquiera se benefician ellos. El beneficio solamente es para unos pocos que están en el poder. Por lo tanto, ahí también nos volvemos a pensar, ¿y dónde están esos principios generales del derecho que tanto hablamos? ¿Existen? ¿O es en realidad una forma de sumisión del pueblo para decir, tranquilos que existe un principio general del derecho? Bueno, después los castigaremos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podemos hablar que estamos civilizados si los conflictos los resolvemos de forma armada? Y peor de todo, matando a niños, ¿no? Que por ahí están en un jardín, en una escuela, tirando bombas, tirando una bomba nuclear donde podemos matar comunidades enteras que no tienen ni que ver con la guerra que se está produciendo. ¿Y dónde está ese concepto del derecho a la vida, al honor, No está tan universal entonces.
Si fuera universal, la persona no diría, che, te tiro una bomba acá. Estados Unidos no hubiese tirado dos bombas a Hiroshima y Nagasaki. Si el principio general del derecho, como decimos, es válido universalmente. Porque hubiese dicho, no, mirá, pero yo si tengo una bomba atómica mato un montón de gente inocente que no forma parte de esta guerra, que para mí son todos inocentes, porque los soldados no se dan cuenta, están yendo a combatir porque les gusta la guerra, porque el ser humano le gusta la guerra, pero sin entender el motivo por el cual se combate. Porque esto de combatir por la nación, bueno, es medio limitado. A ver, a los pobres chicos de Malvinas, hicieron a combatir por Malvinas, pero imagínense que lo ganamos. Listo, genial, lo ganamos. ¿Qué cambiaba en esencia la muerte de personas por ir a pelear por un territorio que ya está, lo tiene Estados Unidos e Inglaterra? Yo la verdad soy muy creyente de que deberían ser argentinas, pero sumamos muertes y encima ni siquiera recuperamos las Malvinas. O sea, ¿cuál fue el sentido de esa guerra? ¿Cuál fue el sentido de esa guerra? Si vamos que la recuperamos, listo, genial, la recuperamos. Y murieron personas por esa guerra, etcétera, etcétera. Después va a estar siempre la amenaza constante de que Inglaterra también quiera volver a ocuparlas y otra vez otra guerra por mantenerlas. Y es como que la esencia de la guerra está en el gen humano, ¿no? Es como que hay algo que es difícil de decir, no, nunca más va a haber guerras. No, Segunda Guerra Mundial fue la última, ¿no? Estamos a punto de una Tercera Guerra Mundial. Cosa que mucha gente dice, no, es imposible, ya somos civilizados. No sé, no sé qué tan civilizados somos. La verdad que es algo para analizar, o sea, nunca lo den por sentado, como que no, es imposible, porque de hecho era imposible pensar que podíamos tener una pandemia mundial y la tuvimos. Como se vivió un hecho histórico en la peste negra o la fiebre amarilla, que uno decía, bueno, wow, en esa época murió mucha gente y sí, tenían menos medicina, tenían menos. Bueno, hoy en día con los avances tecnológicos y de la medicina, sin embargo, tuvimos una pandemia mundial en la que nos obligó a un montón de gente a estar recluidos para no contagiarnos y se murieron muchísimas personas. No dimensionamos tal vez solamente cuando nos ponemos a pensar que vivimos en esa etapa, encerrados y conectándonos por este tipo de medio con el resto de la humanidad. Pero no dimensionamos la gravedad de esa situación. De hecho, hoy en día los chicos que ya están creciendo, 3, 4 años, que no vivieron en carne propia, no saben lo que fue. Nosotros se lo tenemos que ir contando. Lo que vayan haciendo ahora, nosotros cuando seamos más grandes, no, sí hubo una época en la que la humanidad se tuvo que encerrar para preservar su vida. Y algunas personas, sin embargo, algunas personas decidían no preservarse, no violar esa norma de preservación y se seguía diseminando de esa manera el virus. Eh, es muy largo para pensarlo, pero los principios generales del derecho yo los tomo con pinzas. Quiero creer que la gran mayoría del mundo, la humanidad entera, les gustaría que sean la regla. Pero si fuera cierto, yo pienso, y lo he leído con muchos juristas, pero si fuera cierto, el mundo, si fuese el que realmente piensa en estos principios generales del derecho como alguna base fundamental y mínima, no debería ir en guerra nunca. O debería interceder para que otros países no entren en guerra. ¿No? Porque si el derecho a la vida es tan importante, la salud, la niñez, el desarrollo humano, haría algo para evitarlo. ¿No? Y no, no sucede, ¿no? O no veo que suceda. Eh, bien, esas son las fuentes del derecho, que la dividimos entre formales y no formales. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Hago. Recién llegué a casa porque estaba en una clase cuando va a subir la clase hoy. Bueno, ahora hace un proceso en la computadora que es comprimir el archivo de la grabación y una vez que se comprime, yo voy a pasárselos, si puedo, por mail y por WhatsApp. No sé si WhatsApp me lo va a permitir por el peso, seguramente por mail. Y después van a tener que utilizar un programa para poder verlo y reproducirlo. ¿Eh? Después, una vez que esté procesado, también voy a ver si lo puedo subir a mi canal de YouTube y ahí
que lo usé solamente para la época de la pandemia. 3 videos creo que tiene nada más. Porque después hice todas clases por Zoom. Pero, y las que iban pasando, quedando viejas, las borraba porque si no, era una clase del 2020 que ya había pasado y siempre se repetían los temas. Entonces fui borrando los contenidos que tenía. Así que cuando se comprime lo subo y lo comparto ahí. Si no hay dudas, yo pasaría brevemente a un concepto de iniciar un poquito el concepto de lo que es la Constitución Nacional. Eh, Acuérdense que nosotros dijimos que la ley fundamental, la ley primera, y tengan como base esto. Durante el periodo de independencia nuestro, desde 1810, que empieza el proceso de independencia que culmina en 2016, hasta 1853, Argentina se manejaba por los sistemas jurídicos de lo que eran las leyes de las Indias, que se heredaban de España, normativas internas de cada provincia, pero no había una normativa jurídica de todas las provincias unidas de Río de la Plata. Eso solamente se consagra a partir de la Constitución Nacional, por eso la palabra Constitución, que se constituye el Estado en sí. Y es recién en 1853 que el Estado argentino adopta, como dice el artículo primero de la Constitución, un sistema representativo, republicano y federal. Que esto lo vimos en la clase primera, que era representativo. ¿Por qué? Porque representa al pueblo. ¿Quién es? Lo que nos gobierna. Lamentablemente, los elegimos para que nos gobiernen de la mejor manera. Nunca sucedió de la mejor manera. Siempre sucedió que nos gobernaron más o menos bien o bastante mal. Pero bueno, es el sistema que tenemos. La democracia ateniense no existe, no se pudo reproducir nuevamente. ¿Por qué? Porque primero en esa Grecia de esa época eran menos las cantidades de ciudadanos concebidos como ciudadanos, porque había esclavos y de hecho no todos votaban, los ciudadanos no todos tenían el carácter de ciudadanos y la población era mucho más chica. Imagínense acá que si todos tuviésemos que votar todo tipo de decisiones de 43 millones de personas y llegando a votar todos los domingos una decisión, una asamblea, imposible. Eh, entonces, usamos una democracia participativa representativa, ¿sí? ¿Qué significa? Que nosotros elegimos a los representantes que consideramos que son representantes reales. Lamentablemente no sé cuánta representación hay en Congreso, creo que es mínima la representación que tenemos en el Congreso porque muchos ingresan ahí escondiéndose detrás de listas, pero sin saber quiénes son. Eso lo charlamos la vez pasada. Eh, la representación argentina no es tan fuerte, sobre todo en el poder legislativo, sí en el poder ejecutivo, claro, ahí elegimos a uno y dos, pero en el Congreso elegimos una lista que entra por un partido político que no sabemos ni quién está en el tercer, cuarto, quinto, sexto lugares de eso. A veces le digo, ni siquiera me pueden nombrar tres. Entonces, no es representativo en sí, porque ¿cómo me representa una persona que no conozco yo? ¿El carácter de qué es mi representante? Si ni siquiera sé su nombre. Está bien, se sienta ahora, por ejemplo, en el Senado y cobras 7 palos, con el aumento que tuvieron. O se sientan en la Cámara de Diputados y cobran 2 palos y medio. ¿Y esa persona me representa a mí? Un trabajador que todos los días se levanta y va, cumple con un horario, después llega a la casa, a una clase o va a estudiar o no. Representa al pueblo, ¿no? Y bueno, representó un partido político. Pero cuando lo eligen, hay una falacia, hay un problema en este sistema, porque entró por un partido político, pero puede agarrar su banca, que ya es diputado, y dice, bueno, ahora me voy al otro, o me hago un unibloque. El presidente conoce a nadie, querido. ¿Cómo puedes hacer eso? O querida, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces ahí vemos que es conflicto de sistema jurídico argentino en lo que es el sistema electoral es bastante fuerte, o no se da cuenta el pueblo está dormido. Bueno, hacemos un poquito lo que queremos, la clase política o la casta, como le quieras decir. Hacemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros ponemos ahí a un par. Y después esos pares no representan ni siquiera los valores del partido político, se ponen a otro y se llevan la banca con ellos. Eh, Después dice que es republicano por la idea de la república, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y federal por la idea de que cada provincia reserva para sí muchos de los derechos, no delega todo, delega solo una parte, y reserva para sí, que lo vamos a ver después también en el artículo quinto de la Constitución, que dice el sistema educativo, el sistema de justicia, la administración y la policía.
de seguridad. Por eso cada provincia es distinta. Por eso cada sistema educativo de primario y secundario es distinto en cada provincia. Bueno, yo les dejaría por ahí, para no hacer un video tan largo tampoco que pese demasiado. Vimos lo que es la fuente del derecho, vimos lo que es más o menos el principio de lo que sería la Constitución, y retomamos para la clase que viene eh, en Constitución Nacional. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, mañana vamos a tener el tema de la marcha. Quienes quieran ir y puedan participar, bienvenidos sean. Estamos atravesando un proceso difícil. Imagínense que si para la UBA, con el presupuesto que tiene la UBA y con la cantidad de ingresos privados que recibe la UBA, imagínense lo difícil que debe ser para Jaureche. Yo doy clases en 5 universidades. Antes daban la UBA, yo hace rato que no, pero todas están pasando por el mismo proceso. Y una es privada, la UCES. Entonces, todas están pasando por el mismo proceso. Estamos en jaque. ¿Qué pasa si nosotros hacemos que las universidades empiecen a ser más privadas o con un sistema en el que solo puedan acceder los que tienen recursos? Hacemos que el acceso a la educación sea un privilegio, sea para las personas más pudientes, como es en Chile, por ejemplo, o como es en Estados Unidos. Y sí, la UADE también, y la UCE también, sí, sí. Eh, Porque van a participar en la marcha de la UADE, y sí, por primera vez se van a unir estudiantes de universidades privadas con estudiantes de universidades públicas. Nunca he visto en la historia. Algo que puede solamente lograr mi ley. Que se unan estudiantes de clases sociales tan distintas. Eh, pero bueno, es una realidad que estamos atravesando. ¿Mm? Y si nosotros, yo lo dije muchas veces, si nosotros no peleamos por lo que a nosotros nos corresponde, que muchas veces ni sabemos qué nos corresponde, esto de no saber cómo es el sistema electoral, ¿no? No saber cómo que podría existir otro sistema de representantes. Pero bueno, sabemos que nos corresponde una educación universitaria gratuita y con acceso y con calidad. Si no peleamos por eso, se lo llevan. Eh, Nada, creo que me parece importante que es derecho eso también, porque es una forma de defender lo que tenemos consagrado en la Constitución Nacional y que en nuestro país se caracteriza por tener una educación pública de calidad a nivel internacional, una universidad que cobija a que todo habitante del suelo argentino que quiera estudiar. Después pensemos, capaz que podemos cambiar la ley para que los estudiantes del exterior devuelvan de alguna manera el estudio en el país. No que estudien y se vayan con el título, tal vez. No te digo cobrarles una cuota, pero por ahí sí que puedan, una vez que se gradúan, que se queden en el país para devolverla de una manera con esa profesión acá. Eso estaría bueno, no sé, buscarle otra modelo, pero no directamente castigarla de esta manera. Imagínense que a las universidades le mantienen el presupuesto del 2023 con un 200% de inflación. ¿Cómo llegan a cumplir con la cantidad de docentes, programas, cursos, capacitaciones? ¿No? Es difícil. No digo que no existan universidades o lugares donde se puedan generar desvíos de fondos. No, claro, cualquier lugar del Estado. Pero no por eso se castiga así. Investiga mejor, averigua mejor, juzga mejor, pero no quitar presupuesto, no vaciarlas. Queremos creer que hay demonios en todos lados. Lo mismo está pasando con el Inca. Lo mismo está pasando con la cultura en Argentina. Sí, puede ser que hayan existido casos en los que se les pagaron a determinados artistas más dinero y no hicieron el trabajo que tenían que hacer, pero no todos los artistas hay que condenarlos. El arte es un, de hecho, si miran a nivel latinoamericano, Argentina está por encima de todos en producción tanto de cine como de teatro. Nosotros pasamos abismalmente a cualquier producción mexicana, colombiana, chilena, boliviana, paraguaya, argentina, brasilera, uruguaya. No están a la altura. Y eso también lo ponemos en jaque. Tenemos universidad de calidad y la ponemos en jaque. Eh, 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 Cultura de calidad y lo ponemos en jaque. Es como, ¿no? Hasta las cosas que más nos identifican internacionalmente ponemos en jaque. Solo se defiende cuando el pueblo entero exige. Si no, nos gobiernan como quieran. Bueno, chicos, nada, dejamos de grabar acá. Así, stop recording.